Bienvenido a Arsis Tech Academy. Bienvenido al curso de DCD en la lección Servicios Principales. En esta lección vamos a comentar brevemente los servicios principales que nos ofrece el Cloud de Arsis. En posteriores vídeos y cursos iremos detallando cada uno de estos servicios. Vamos a empezar primero por una visión de los servicios más tipo IaaS, Infrastructure as a Service, servicios orientados a permitirnos sacar nuestra infraestructura de nuestro propio centro de datos y tenerla en el cloud. Posteriormente veremos los servicios orientados a PaaS, Platform as a Service, servicios pensados para ofrecernos plataformas de ejecuciones en las cuales nosotros podamos desplegar nuestras aplicaciones o bien utilizar para nuestras aplicaciones, facilitándonos la creación, despliegue y mantenimiento de estas aplicaciones. Así pues, vamos allá. El primer servicio que quiero mencionar es el servicio de servidores virtuales o Virtual Service. Un servidor virtual es la correspondencia a un servidor real que tendríamos físicamente en nuestro centro de datos, salvo que ahora lo tenemos en el cloud de Arsis. Un servidor virtual se compone de uno o más cores de CPUs. Podemos tener servidores virtuales de un core, de dos cores y así llegar hasta servidores de 50 y 60 cores si así lo requerimos. Estos cores son exclusivos de nuestro servidor virtual, no son compartidos por ningún otro servidor virtual. Tenemos también una determinada memoria RAM que nosotros podemos asignar, así como lo que llamamos interfaces de red que permiten conectar este servidor virtual con una o más redes virtuales, servicios de almacenamiento de bloques, es decir, discos duros virtuales, básicamente, de los cuales nosotros vamos a almacenar todos los datos de estos servidores virtuales y, por último, opcionalmente, podemos agregar un servicio de CD-ROM para poder montar imágenes de CD-ROM en nuestro servidor virtual. Este sería el primer servicio y el más clásico cuando hablamos de infraestructura pura IaaS. Estamos trasladando el concepto de una máquina física que yo tengo en mi CPD directamente a un CPD externo, en este caso al CPD del cloud de Arsis. La gran ventaja es que los servidores virtuales soportan escalado en caliente. Esto significa que sin necesidad de parar el servidor virtual, le puedo agregar cores, es decir, le puedo agregar CPU o puedo modificar la cantidad de memoria RAM que tengan. Así como también es posible agregar o cambiar las interfaces de red y los servicios de almacenamiento de bloques que estén asignados a este servidor virtual. El siguiente servicio sería el servicio de los Cloud Cubes, que es muy parecido al de los servidores virtuales en el sentido de que nos abstraen el mismo concepto. Un Cloud Cube no deja de ser una especie de servidor virtual, puesto que se trata de una máquina virtual de forma muy parecida a los servidores virtuales. La diferencia es que comparten cores físicos con otros cubes que puedan existir y lo que nosotros recibimos no es un core, dos cores, sino un concepto llamado CPU virtual, vCPU. Eso sí, no te preocupes porque los Cloud Cubes están perfectamente aislados unos de otros y no es posible a partir de un Cloud Cube acceder a información que esté en otro Cloud Cube distinto. Así pues, cuando hablemos de Cloud Cubes, en lugar de hablar de un core, dos cores o tres cores, hablaremos de una vCPU, dos vCPUs y tres vCPUs. Aparte de eso, se parecen muchísimo a los servidores virtuales. Tienen una determinada memoria RAM, tienen interfaces de red, tienen almacenamientos de bloques, es decir, discos duros virtuales, y pueden tener también una unidad de CD-ROM. Todo ello igual que sus primos hermanos, los servidores virtuales. Ahora bien, hay un par de diferencias. Respecto al almacenamiento de bloques, los Cloud Cubes incluyen un almacenamiento de bloques directo basado en NVMe. Estos sistemas de almacenamiento de bloques son muy rápidos, puesto que están físicamente conectados a la máquina a través de una red PCI, cosa que no ocurre con los almacenamientos de bloques tradicionales. Posteriormente vamos a mencionar un poco más las diferencias, y la otra principal diferencia de los Cloud Cubes y los servidores virtuales es que los primeros, es decir, los Cloud Cubes, son mucho menos flexibles, no soportan modificaciones en caliente de la cantidad de CPU y de memoria RAM, como si soportan los servidores virtuales. Además,
no podemos elegir cualquier combinación de CPU y memoria RAM, como sí podemos hacer en los servidores virtuales. Los Cloud Cubes vienen preempaquetados en un conjunto de tamaños y tenemos que adaptarnos a uno de ellos. Podemos elegir un Cloud Cube de tamaño 1, que va a tener una determinada memoria RAM y un número determinado de CPUs, o bien el siguiente tamaño, que tendrá otro número de CPUs y otra cantidad de memoria RAM, etcétera, etcétera. Pero no podemos combinar libremente esos parámetros. Están siempre prefijados y lo único que podemos elegir es qué tamaño de Cloud Cube queremos. Aparte de eso, como digo, se parecen muchísimo a los servidores virtuales. Hemos hablado del servicio de almacenamiento de bloques, es decir, de discos duros virtuales. El sistema de almacenamiento por bloques lo tendríamos de tres tipos principales. Serían discos duros SSD y lo que llamaríamos DAS, Direct Attached Storage, que serían los que están basados en NVMe, que incluyen por defecto los Cloud Cubes. El almacenamiento DAS es más eficiente, ya que está físicamente acoplado a la placa base del ordenador a través de un puerto PCI. Por otro lado, el almacenamiento en discos duros o en discos duros SSD es a través de la red interna que está dentro del data center. La gran ventaja es que el almacenamiento por bloques disco duro o en disco duro SSD puede ser compartido entre distintos servidores virtuales o distintos Cloud Cubes. Otro servicio que me gustaría mencionar es el de redes virtuales. Al final, nosotros vamos a necesitar interconectar nuestros distintos elementos en una red. Esto lo vamos a poder hacer creando una red virtual. Esta red virtual la creamos porque podemos añadir tarjetas de red virtuales, NICs, a nuestros Cloud Cubes o nuestros servidores virtuales. Estas redes virtuales pueden tener conectividad al exterior y por lo tanto permitir conectarnos desde o hacia Internet, es decir, enviar datos a Internet o recibir datos de Internet, y nosotros podemos contratar IPs públicas para que nuestros Cloud Cubes o nuestros servidores virtuales sean visibles desde Internet. Pasemos ahora a los servicios manejados o servicios más en formato PaaS, Platform as a Service, Kubernetes. El servicio de Kubernetes, como su propio nombre indica, se trata de un servicio manejado de Kubernetes. Kubernetes se trata de un orquestador pensado para ejecutar aplicaciones basadas en contenedores. Uno de los principales problemas de Kubernetes es que es un sistema altamente complejo de instalar, mantener y actualizar. Pues bien, lo que nos da Data Center Designer, el Cloud de Arsys, es precisamente un servicio manejado de Kubernetes, en el cual nosotros no nos tenemos que preocupar de nada que sea instalaciones y actualizaciones. Todo eso nos viene dado por el proveedor de cloud, nos viene dado por Arsys. No tenemos tampoco que preocuparnos de temas como la alta disponibilidad, porque lo que llamamos el control plane de Kubernetes, o aquellos nodos que se encargan de gestionar todo el sistema de Kubernetes, están georreplicados. Además, nos viene con extras configurados, como por ejemplo el escalado horizontal de nodos, que nos permite añadir en caliente nuevos nodos al sistema de Kubernetes. Y por último, destacar que se trata de un sistema de Kubernetes completo, en el cual vamos a tener acceso completo a la API de Kubernetes, que eso es muy interesante en función de qué tipo de cargas de trabajo vamos a querer ejecutar en él. Otro sistema se trataría de los balanceadores de carga. Lo pongo en este apartado, es decir, en el apartado de PaaS, porque se trata de sistemas de balanceadores de carga que están completamente gestionados y manejados por Arsys. Simplemente destacar que tendríamos ahí tres servicios. Por un lado, lo que sería el balanceador de carga NLB, Network Load Balancer, que opera en la capa 4 de OSI, es decir, está basado en la capa TCP/IP y que por lo tanto se puede encargar de balancear la carga, pero eso sí, siempre basándose en toda la información disponible en los protocolos TCP/IP. Esto significa IPs de destino, IPs de origen, puertos, etcétera, etcétera. Esto no siempre es suficiente. A veces necesitamos un balanceador de carga más arriba en la capa OSI y por eso tenemos ALB, Application Load Balancer, que se ejecuta en la capa de aplicación y que por lo tanto nos permite balancear la carga basándonos en características del protocolo de aplicación, características de HTTP, HTTPS. Por lo tanto, podemos balancear en base a rutas, en base a
hosts virtuales, etcétera, etcétera. Y también destacar que tenemos el gateway o el NAT gateway, que básicamente lo que hace es un cortafuegos que está pensado para evitar accesos desde el exterior, accesos no deseados, desde el exterior hasta nuestros servidores virtuales. Todo esto son servicios que nosotros básicamente no tenemos que configurar o no tenemos que actualizar, simplemente los contratamos, los añadimos a nuestro centro de datos virtual y ya podemos utilizarlos. También tendríamos el servicio de almacenamiento S3. S3 es Simple Service Storage y apareció en el servicio de cloud de AWS, pero S3 no es solo este servicio de almacenamiento que tiene AWS, sino que también es el protocolo asociado. Eso hace que existen muchos otros servicios de almacenamiento que sean compatibles con ese protocolo, pudiéndose así aprovechar de un montón de aplicaciones y librerías que están pensadas hoy en día para funcionar utilizando ese protocolo S3. Pues bien, en el cloud de Arsys tenemos un sistema de almacenamiento compatible con el protocolo de S3. Se trata de un servicio de almacenamiento manejado. La diferencia entre el almacenamiento S3 y el almacenamiento por bloques, es decir, los discos duros virtuales que hemos mencionado antes, vendría a ser que los servicios de almacenamiento S3 no funcionan con el concepto clásico de ficheros. No los montamos o no los solemos montar utilizando un sistema de ficheros y enlazándolos a nuestros servidores virtuales o a nuestros Cloud Cubes. Cuando nosotros queremos utilizar un almacenamiento S3, utilizamos su propia API, en este caso el protocolo S3, que nos permite escribir lo que llamamos buckets, que vendría a ser el equivalente a fichero. Las ventajas de utilizar el almacenamiento S3 respecto al almacenamiento de bloques tradicional es que tiene una gran cantidad de opciones que no soporta los discos duros virtuales, como por ejemplo versionados, encriptación automática, georreplicación, soft delete, etcétera, etcétera. Existe un montón de características y un montón de posibilidades que podemos hacer utilizando el almacenamiento S3 que no es posible realizar de forma sencilla utilizando el almacenamiento por bloques. También el almacenamiento S3 puede ser público. Un almacenamiento S3 público significa que es accesible utilizando HTTP desde Internet. Y esto, por ejemplo, lo puede convertir en un candidato a almacenar una web estática. Y finalmente, para terminar, las bases de datos. El Cloud de Arsys nos incluye un par de bases de datos manejadas. De nuevo, insisto que cuando digo manejadas me estoy refiriendo a que la base de datos la tenemos instalada y bien configurada y de la operativa de esta base de datos, tal como actualizaciones, backups, etcétera, se encarga el proveedor de cloud. Tenemos una base de datos relacional SQL, como es PostgreSQL, y también se nos incluye una base de datos no SQL documental, como es MongoDB. En cualquier momento nosotros podemos contratar o bien un PostgreSQL, bien un MongoDB y empezar a utilizarla directamente desde nuestra aplicación. Para nuestra aplicación, este PostgreSQL o bien ese MongoDB se comportarán como si fuesen un PostgreSQL y un MongoDB tradicional instalados en un servidor externo, salvo que nosotros no vamos a tener una máquina virtual, un servidor virtual, donde esté físicamente este PostgreSQL o ese Mongo y un servidor que nosotros deberíamos, pues bien, configurar, actualizar, etcétera, etcétera, sino que esto es un servicio manejado en el cual desplegamos todas estas responsabilidades al proveedor de cloud. Estos serían el conjunto de servicios básicos que nos ofrece el cloud de Arsys, desde aquellos que son más IaaS, como los Cloud Cubes, los servidores virtuales, las redes virtuales y el almacenamiento de bloques, hasta llegar a estos servicios más PaaS o servicios manejados como Kubernetes, servicio de almacenamiento S3 o servicios de bases de datos. En posteriores vídeos, en posteriores cursos de esta serie de DCD, vamos a ir viendo cada uno de estos servicios, cómo lo puedes crear, cómo lo puedes configurar y cómo le puedes sacar partido para tus aplicaciones.